Salmonela. Mecanismos de adherencia. La supervivencia de un microorganismo depende de la habilidad para adherirse. Las adhesinas de las bacterias tienen una estructura que les permite reconocer moléculas presentes en las células del hospedador. Estas son llamadas receptores. Estas poseen una estereoquímica específica. Las adhesinas tienen la capacidad de activar a los linfocitos B y a los neutrófilos, lo que resulta en una variedad de respuestas biológicas como la proliferación y las secreciones de citocinas. En las bacterias se pueden encontrar una amplia variedad de adhesinas, las cuales se dividen en dos grupos, las adhesinas fimbriales y las adhesinas afimbriales, como la hemaglutina filamentosa y el antígeno PH6. En general, las adhesinas de las bacterias gram negativas son fimbrias, fibrilla, flagelo, liposacárido y cápsula. La presencia de la cápsula depende del género de las salmonelas. Las salmonelas que presentan estas son la salmonela entérica cerobartípia, la salmonela paratípia y la salmonela Dublin. Y estas se consideran móviles, a excepción de la salmonela entérica Cerobar-gallinarum. Es común el aislamiento de una bacteria que expresa múltiples fimbrias, como la salmonela, ya que ésta tiene diferentes tipos de especificidad de unión de la entrada al hospedador. Un patógeno bacteriano puede adherirse tanto directamente a la superficie de esta célula o a la matriz extracelular. Cuando el tejido está dañado, la matriz extracelular subyacente está expuesta y el SEF17 es el encargado de mediar la adherencia de esta gran variedad y proteínas séricas, incluyendo la fibronectina, la lámina y el plasminógeno. La interacción de un patógeno con una célula hospedadora usualmente provoca la activación de caminos de señalización de esta célula, ya sea de manera directa o por diferentes bacterianos, y estimulación del hospedador, como las citocinas inflamatorias. Estas activaciones pueden alterar la superficie de la célula hospedadora, proveyendo así al patógeno del receptor alterno. El receptor del hospedador de esta adhesina determina la especificidad del tejido por esta adhesina y la colonización o persistencia bacteriana. Mecanismos de invasión de la salmonela. Después de la ingesta de alimento y agua, la salmonela da inicio a su ciclo de infección a través del tejido linfoide, como son las células, las placas de Peyerl y las células secales en las aves. Se adhiere principalmente a las células epiteliales del ilion y las células M. ¿Por qué? Debido a que estas no presentan un borde de cepillo ni un glucocálix. Esto genera una entrada favorable para la salmonela a la célula del hospedador. La salmonela dirige su arribo principalmente a las células de la capa de la superficie de la mucosa, porque normalmente no son fagocitadas, lo cual genera un nicho celular en donde la célula puede replicarse y persistir. La salmonela invade las células del hospedadero mediante un método el cual se conoce como disparo, y la salmonela envía señales a las células epiteliales, a la superficie de las células epiteliales, lo cual da un arreglo al citoesqueleto por contacto con la superficie, produciendo un ondulamiento, lo cual se conoce como ruffing. Se reconocen varias proteínas de la isla de patogenicidad tipo 1, las cuales se ven involucradas en los arreglos del citoesqueleto, como son CYP-A, SOP-E, SOP-E2 y SOP-P.
La CYP-A es una proteína de actina que inhibe la despolimerización de la F-actina y activa la T-plasmina. El complejo ARP inicia la polimerización de actina y ramifica filamentos de actina. El gen responsable de codificar esta proteína está localizado en el centrosoma 40-42, como se conoce para la salmonela entérica por su actividad de inositol fosfatasa. También reorganiza el citoesqueleto de la actina. La salmonela puede invadir varias líneas celulares y se considera que puede estimular varias líneas de transducción. El DAC junto con el calcio activan a la proteína quinasa, la cual se conoce como PKC. El calcio junto con la PKC sirven para activar a otras enzimas y finalmente factores de transcripción. La fosfolipasa C no juega un papel fundamental en la entrada de la salmonela a la célula. La infección desencadena mapsinasas, lo cual va a activar la fosfolipasa A2 y esta va a su vez producir ácido araquidiónico, lo cual va a generar leucotrienos D4 por varias enzimas, incluyendo 5 lipoxygenasas. Los leucotrienos D4 directa o indirectamente generan canales de calcio, los cuales van a llamar al catión. El calcio va a estimular la secreción de cloro, lo cual va a generar que el cloro produzca diarrea. Bueno, se produce diarrea debido a que va acompañado de agua. La internación es rápida. La salmonela se observa dentro de vacuolas fagocíticas o no fagocíticas. Posteriormente, la superficie celular de la célula vuelve a la normalidad gracias al efecto de SPTP. Las proteínas efectoras pueden ser consideradas como toxinas debido a que de alguna manera afectan a la célula. Sin embargo, son incapaces de tener acceso directo, por lo cual es necesario un método de secreción, el cual se conoce como método de secreción tipo 3. La salmonela produce efectos citotóxicos que resaltan en la destrucción de las células M y la invasión de enterocitos. Induce apoptosis en los macrófagos y esto se activa mediante la proteína S y PB. Listo. Ay, no. Vamos a tocar aquí es la diarrea por enteritis. Estos mecanismos de patogenicidad con que la salmonela induce la diarrea y septicemia no han sido descritos pues detalladamente porque es un fenómeno complejo que involucra diversos factores de virulencia. Se ha demostrado la presencia de enterotoxina, como la S entérica cerovar tipimurium, la S entérica cerovar tipi, que es similar a enterotoxina de Vibrio cholerae, y una toxina termolábil. La salmonela induce la migración de neutrófilos y macrófagos, PMN, así la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8, CSF, interferón alfa, interferón gamma, la GP2, proteína 2, quimiotáxica de granulocitos, la GRO alfa, que es un gen relacionado al crecimiento, la GRO beta y la GRO gamma, que reclutan células fagocíticas y estas involucran en el proceso diarreico. La producción de citoquinas proinflamatorias inducidas por la salmonela
es debido a la activación de factores de transición como el NF, KB, AP1, el crecimiento de la permeabilidad vascular que acompaña a la inflamación en combinación con la pérdida de integridad epitelial de la mucosa intestinal, provoca la diarrea. Al verse incrementada la salida de líquidos y electrolitos al lumen intestinal. Las islas de patogenicidad se constituyen por un grupo de genes involucrados en codificar factores específicos de virulencia. Su porcentaje de CG difiere del promedio del genoma bacteriano. Se presentan repeticiones directas en sus extremos y portan genes que codifican factores de movilidad, como las integrasas, transposasas o secuencias de inserción, y se encuentran frecuentemente insertadas en los loci de Tarnt. Salmonella presenta múltiples de genes involucrados en la invasión, localizados en el centisoma 63, que forman 31 genes que pueden ser divididos en categorías, que incluyen genes que codifican el ST. Estos genes codifican proteínas y se encuentran involucradas en la translocación de las moléculas efectoras dentro del citoplasma de la célula hospedadora y de los genes que codifican estas proteínas efectoras y sus chaperonas, algunas de las cuales se mencionaron anteriormente. A diferencia de otras islas de patogenicidad, la SPI1 no está localizada inmediatamente adyacente a genes de Tarnt. La SPI1 se encuentra presente en Salmonella de Bongori y en todas las seriovariedades de salmonelas entéricas. Probablemente fue adquirida en la evolución temprana de la salmonela entérica por transferencia de genes de manera horizontal, lo que se propone a determinar su porcentaje de CG, que es del 42 al 47%, mientras que el cromosoma de salmonela es del 52 al 54%. Además, el tamaño, el ordenamiento y la orientación de estos genes es similar a los genes de invasión del plásmido de virulencia de Shigella. La SPI1 codifica determinantes que median la invasión de células del hospedador no fagocíticas. La apoptosis de los macrófagos es in vitro, maxinasas y factores de transcripción. Las mutaciones de la SPI1 disminuyen la virulencia en el ratón cuando la bacteria es inoculada por vía oral y no se ve disminuida su virulencia cuando se inocula por vía parenteral, lo que sugiere que la SPI1 funciona en los primeros estadios de la infección. Actualmente se sabe que Salmonella cuenta con 5 islas de patogenicidad: SPI1, SPI2, SIPI3, SIPI4, SPI5. La SPI2 esta codifica un ST3 que se activa cuando la bacteria se encuentra intracelularmente dentro de una vacuola. Esta se localiza en el centisoma 31, situada inmediatamente adyacente al gen Tarnt. Su tamaño es de 40 kb y tiene un porcentaje de CG del 44.6%. Esta consta de 32 genes que regulan la supervivencia y replicación bacteriana en los compartimientos intracelulares de fagocitos y de las células epiteliales. Los mutantes de dichas islas son severamente atenuadas en las infecciones sistémicas al ser inoculadas por vía intraperitonealmente. La SPI3 es requerida para la supervivencia intracelular en macrófagos, ya que provee productos esenciales para el crecimiento y condiciones limitadas de Mg2. Su tamaño es de 17 kb,
y tienen un porcentaje de CG del 39.8 al 49.3%. Esto está localizada en el centisoma 82, inmediatamente adyacente al gen TAR. La SPI4 codifica un supuesto sistema de secreción de tipo 1, que media la secreción de toxinas y se cree que participa en la adaptación de la salmonela al ambiente intracelular en los macrófagos. Este es de 27 kb y está compuesta por 18 genes localizados en el centisoma 92. La SPI5 se alteró en su crecimiento in vitro y es capaz de invadir células. Esta es comparada con la cepa silvestre. Sin embargo, la magnitud de la respuesta secretoria inflamatoria educadas por la mutación EDS entérica de Salmonella Dublin se redujo significativamente en asas ligadas de bovinos. Esto se relaciona con el decremento de la severidad de la diarrea en becerros infectados con cepas mutadas, sin verse afectada la capacidad de dichas mutantes para producir salmonelosis sistémica. Las primeras 5 ya fueron mencionadas, pero hay otras que se han descrito también en esta lectura, las cuales son la SPI6, la cual contiene el operón de la fimbria de chaperona. La SPI7 codifica la síntesis de la cápsula. La SPI8 contiene 2 pseudogenes que codifican bacteriocinas y una integrasa. La SPI9 porta genes para la secreción de SSTII1 y una proteína RTX. Y finalmente encontramos la SPI10. Esta pesa 33 kb y contiene alfa 46 y operón. Entonces, supervivencia intracelular. Después de un periodo de 3 a 4 horas de adaptación, la salmonela tiene la capacidad de replicarse dentro de las SCV, vacuolas celulares fagocíticas no fagocíticas, que se caracterizan por tener limitaciones en las concentraciones de magnesio y hierro. La acidificación dentro del fagosoma es necesaria para la supervivencia y la replicación intracelular. Las SSV son espaciosas, lo cual permite que los productos antibacterianos se diluyan, se expresen genes para la neutralización de péptidos catiónicos. Una proporción significativa de macrófagos sufre apoptosis, lo cual es contrario a lo que sucede con las células epiteliales. La biogénesis se caracteriza por una pérdida rápida de marcadores endocíticos tempranos y receptores de transferina, enriquecimiento progresivo de ATPasa y algunas glicoproteínas lisosomales. Las S adquieren marcadores lisosomales LAM1 y LAM2 y fosfatasías lisosomal, aunque carecen de marcadores lisosomales cuyo blanco objetivo es las señales manosa 6-fosfato-glucosa, así como el propio receptor M6PR, lo cual sugiere que no existe correlación entre las S y los comportamientos endosomales tardíos. Además, para excluir enzimas lisosomales solubles, las S muestran actividad limitada a la endocitosis de fase fluida. Las S tienen la capacidad de funcionarse selectivamente con vesículas que acarrean diferentes marcadores, con el objetivo de establecer un microambiente fagosomal que permita la supervivencia de estas. La fusión del fagosoma con endosomas tempranos es estimulada por RAB5 al unirse a SOPE. La RAB5 activa SNARE,
el cual recluta a SNAP y NSF, que se une a hidrolasa ATP y por lo tanto promueve la fusión con compartimentos endosomales tempranos. Los marcadores lisosomales se localizan en extensiones filamento microtubulares dependientes que se conectan a las SCV. Una función potencial de esas estructuras es promover los nutrimentos en las bacterias, para las bacterias intracelulares. Recientemente Hernández demostró que SOPB es esencial en el establecimiento y la replicación intracelular de la salmonela, al estar involucrado en la formación de las vacuolas. Mantiene niveles altos de fosfatidilinositol trifosfato en la membrana de las mismas, lo que evade la unión con los lisosomas y permite la unión con otras vacuolas. Un plasmido de 85 kD se ve involucrado en la supervivencia de la salmonela dentro de los macrófagos. El locus del gen SPV de dicho plasmido contiene 5 genes RABCT, los cuales codifica para un activador transcriptacional que regula su propia síntesis y es requerido para la expresión del operón. El factor OS induce el gen SPUR y ambos actúan en el promotor de SPVA, induciendo la expresión de genes de SPVABCD, lo cual permite la síntesis de este gen. Al no ser degradada la salmonela en los macrófagos, se inhibe el procesamiento y la presentación de sus antígenos. La salmonela expresa enzimas que inactivan directamente radicales de oxígeno y de nitrógeno, como la homocisteína, que antagoniza el óxido nítrico y superóxido dismutasa. Su producción está inducida por el factor OS, el cual también es necesario para la transcripción de genes involucrados en la adaptación a ambientes estresantes, como lo son choque ácido, limitación de nutrientes, estrés oxidativo y ya. La disrupción del gen RPOS atenúa significativamente la virulencia de la salmonela. La salmonela, además de superoxidismutasas como hierro, SOD, MnSOD, Q, produce estos. La SODS de cloro está codificada por un bacteriógrafo HIS-CI localizado en el centisoma 24. Otras proteínas son necesarias para sobrevivir bajo estrés oxidativo, como son la glucosa 6-fosfato deshidrogenerasa, codificada por el gen CWF. La SSPJ, cuyo gen está localizado en el centisoma 54 y 64. Finalmente, proteínas efectoras codificadas en la isla de patogenicidad E2 se consideran involucradas en la protección al estallido oxidativo o respiratorio, porque previenen la unión de las vesículas de NAP que contienen NAP oxidasa con las SCV. Hola, buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre mecanismos moleculares de patogenicidad de la salmonela. Entonces decimos, la salmonela es un bacilo gram negativo, es un patógeno intracelular facultativo, su hábitat es el aparato gastrointestinal, tanto en animales como en hombres. Se encuentra asociado a problemas gastrointestinales, sépticos y abortos, gracias a su capacidad de invasión celular y su supervivencia intrafagocítica. La salmonela cuenta con 5 islas de patogenicidad, como son SPI1, que es la isla de patogenicidad, SPI2 y SPI3, que regula la supervivencia de la replicación bacteriana en los compartimientos intracelulares de fagocitos y células epiteliales. La SPI4 codifica un supuesto de secreción tipo 1 y participa en la adaptación de ambientes intracelulares. La SPI5
es la que codifica los factores involucrados en inflamación en la mucosa intestinal, debido a que una regulación coordinada y precisa de estos agentes de virulencia de los salmonelas logra adaptarse a cambios ambientales que se presentan durante el proceso infeccioso. Regulación de la expresión de los genes contenidos en las siglas de patogenicidad. Las bacterias se tienen que adaptar a cambios ambientales drásticos cuando entran al hospedador. Estos viajan a lo largo del aparato digestivo y al pasar de un medio extracelular a uno intracelular, esto lo logran gracias a la regulación coordinada por sus genes. Para lograr este control, Salmonella utiliza sistemas reguladores de dos componentes que incluyen un sensor de histidinas, sinasas, es decir, la proteína transmembranal, y un regulador de respuesta que se activa por fosforilización y activa o reprime a nivel transcripcional la expresión de un grupo de genes. La regulación específica de los genes de la SPI1 está mediada por ILA, regulador transcripcional de la familia activadores transcripcionales o MPR. Este gen es el responsable de su síntesis y está codificado dentro de la SPI1. Las señales que activan a SIRT-A son bajas. Se encuentran en bajas concentraciones de oxígeno y alta osmolaridad y un pH ligeramente alcalino. Por otra parte, pH OP se activa con condiciones limitadas de Mg2. Las condiciones se ven reflejadas en el lumen intestinal y en el medio intracelular respectivamente. Hacia el crecimiento bajo condiciones de alta osmolaridad, pH alcalino y disminución de las concentraciones de oxígeno estimulan la secreción de las proteínas asociadas al SSTIII de la SPI1, resultando en el aumento de los niveles de internalización de la bacteria. El sistema OHOP controla las expresiones de más de 40 genes de virulencia, los cuales están involucrados en la supervivencia dentro de los macrófagos. Al activar a PAC y reprimir a PRGS, amplificando los genes. Los genes PMRE y PAGP modifican el lípido A, lo que trae como consecuencia que no se permita la inserción de los péptidos catiónicos. Estos cambios en el lípido A producen un polisacárido con menor inducción del factor de necrosis tumoral alfa. Evidencias recientes dicen que el sistema PHOR, el cual regula genes en respuestas de fósforo, pueden reprimir genes de invasión de la SPI1, un sistema de dos componentes que modula las expresiones osmóticas. Probablemente pueden regular los genes de virulencia, ya que su disrupción disminuye la expresión de genes SPI1. Una situación menos compleja se ha observado para la regulación de la SPI2, en este caso un sistema regulador de dos componentes, SSRA y SSRB, que están codificados dentro de la isla, la cual es requerida para la expresión de los genes que codifican las proteínas efectoras y las chaperonas, y el SSTIII. Una vez que se detecta el pH bajo, de disminución de la osmolaridad fosforílica a OMPR, el cual se une al promotor de SSRA. SSRA es un segundo sensor de señales tardías del comportamiento vacuolar. Probablemente detecte la disminución del fosfato. SSRA fosforila a SSRB, el cual transmite la transcripción de los genes
y la colaboración entre estos dos sistemas detectan y responden a ambientes intracelulares.